por primera vez, por segunda, por tercera vez, todos los que nos están sintonizando también por nuestra página de Facebook Live, bienvenidos. Estamos tratando un tema, estamos estudiando una carta a los Efesios, ya vamos por el tema número 8, ya casi terminamos, hermanos, faltan aproximadamente, ¿qué? Unos 4 o 5 temas más. Lo estamos haciendo de una manera sistemática, es verso por verso, estudiando las frases más importantes que resaltan del pasaje. Le voy a pedir por favor que busque el texto que vamos a usar de introducción en esta noche. Busque 2 de Timoteo 3:16 al 17. 2 de Timoteo 3:16 al 17. Por favor, se pone de pie para darle lectura a este pasaje. Muchos de acá pues ya se lo saben de memoria. Y si no, pues ya lo han escuchado muchas veces. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Oramos, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche que nos permites estar en tu casa, Señor, adorando tu nombre, exaltando tu santo nombre. Gracias por tus misericordias, Señor. Tu palabra dice que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias porque tú reúnes a las familias, Señor, en tu casa para adorarte y bendecir tu santo nombre. Gracias a ti estamos en este lugar hoy. No fue obra de nosotros, no es porque queremos, no es para el que quiere, ni para el que corre, sino para aquel que tú has llamado, Señor. Gracias, Padre. Ayuda, Padre, que esta palabra quede en nuestros corazones y sea útil, Señor, como dice en 2 de Timoteo 3:16, que nos redarguya, Señor, que nos ayude, Señor, a poner por obra tu palabra y poder seguir adelante cada día, Padre. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Vamos a seguir estudiando, hermano Efesios, vamos por el capítulo 4, verso 1, así es que por favor, si lo pone, lo busca en su Biblia o los muchachos lo ponen en la pantalla. Vamos a empezar a estudiar el primer verso. Acuérdese que estamos verso por verso, debe seguirme el hilo. De repente nos salimos con algún mensaje, con algún pasaje que doy extra, pero hagamos una cosa, usted sigue en la Biblia con la carta a los Efesios, y cuando diga un pasaje que los hermanos lo pongan en la pantalla, entonces usted mira la pantalla para que así pues no perdamos el hilo. Amén. Dice el verso 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Recuerde que ya esta parte aquí donde el apóstol Pablo dice que está preso, ya lo hemos visto aproximadamente la tercera vez que lo menciona. Dice que está preso en el Señor. Sabemos que en este lugar estaba preso en Roma, pero él ya había estado preso muchas veces. Pero él nunca le daba, nunca acusaba a las personas o a alguna nación que estaba preso, sino que él decía por el Señor, por Cristo estoy preso, o en Cristo decía él. ¿Por qué? Porque sabíamos de que él estaba en esa situación por predicar el evangelio. Amén, y que era necesario que él estuviera pasando esa situación para que el evangelio pudiera ser predicado en donde él estaba. Esa palabra con la cual empieza, yo pues, esa palabra marca la transición de doctrina a deber. Los primeros 3 capítulos que vimos, hermano, fueron doctrinales, que él habló acerca de cómo Dios nos había hecho cercas a nosotros porque estábamos lejanos, que cómo él nos había traído, que estábamos directamente al pecado, a la muerte, y que Dios de ahí nos había sacado a través del sacrificio que había hecho Jesucristo en la cruz, cómo Jesucristo nos había justificado. Y él empezó a darnos una clase de cómo había sucedido todas las cosas. Recuerde que al apóstol Pablo fue que se le fue revelado todos estos misterios, que en aquellos tiempos pues los grandes profetas escribieron, pero que no lo lograron entender, sino al apóstol Pablo se les enseñó. Entonces aquí pasamos, hermano, de la transición de doctrina a deber, de principio a práctica, de posición a conducta. Este es el método muy usado por el apóstol Pablo, siempre él lo usa en Corinto, lo usa en Gálatas, cuando hace una transición y dice, ok, ya aprendimos lo espiritual, sabemos que somos personas cristianas, sabemos que somos nacidos de nuevo, sabemos que Dios nos escogió, pero ¿qué pasa después?
Seguimos sujetos a este cuerpo, estamos metidos en esta carne. ¿Qué vamos a hacer después? Ahora dice, lo tenemos que pasar a la práctica, cómo nosotros vamos a vivir, ¿verdad? Entonces por eso él dice aquí que andéis, la siguiente frase en el mismo verso dice que andéis como es digno. La noción de andar se emplea con frecuencia en el Nuevo Testamento para aludir a la conducta diaria de nosotros como cristianos, como nacidos de nuevo. ¿Cómo vamos a andar? ¿Cómo nosotros nos vamos a manejar en la vida? ¿Verdad? Porque ahora pues nosotros no somos los mismos de antes, sino somos unas nuevas criaturas. Aquí esta frase, hermano, introduce el tema para los últimos 3 capítulos, lo que pasamos. Ya dice ahora, vamos a la práctica. Transmite la idea de vivir conforme a la posición que nosotros tenemos ahora en Cristo. Porque ahora estamos sujetos a esta carne, pero no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a la corriente de este mundo, sino que fuimos apartados por Cristo. Amén. No podemos, hermano, nosotros pretender tener una vida espiritual sana, saludable, y no reflejarse en nuestra vida natural. Si yo tengo una vida sana, una vida espiritual correcta, yo la tengo que reflejar en lo natural. Porque si no, mis actitudes con usted o con los vecinos, con mis compañeros de trabajo, contradicen la fe que profeso yo. ¿Correcto? Entonces por eso dice, nosotros debemos de andar, que andéis como es digno. Debemos de cuidar por eso, hermano, nuestra forma de andar. Ahora hay un asunto acá. De repente hay muchas personas, hermano, que dicen una frase, dice, suena mucho, dice, ¿por qué? Dice, déjenme la busco aquí. Dice, muchas personas dicen, con nadie se queda bien. Con nadie se queda bien ahora, dice. Al fin y al cabo, yo no vivo para las personas, sino que vivo para Dios. Esa es una frase que suena bien, pero no es del todo correcto. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo dijo, nosotros somos cartas leídas. Todo mundo, el que nos ve a nosotros, si hay una persona normal y corriente que está haciendo algo infragante y algo, la gente no dice nada. Pero sí cuando yo lo hago, la gente me dice, me señala a mí, dice, pero sos cristiano. Siempre nos tildan así. Pero esta frase no es tan cierta, hermano, porque mire, ¿qué pasa? Hay veces que hay personas que caemos mal, porque de repente no nos comportamos como es digno, como dice el apóstol Pablo, sino que de repente somos unas personas que tenemos orgullo, somos altaneros, somos malcriados, pero decimos que somos cristianos. Entonces caemos mal. Ahí yo me tengo que preocupar como cristiano. Digo yo, ¿por qué le caigo mal al hermano? No, porque es que yo soy un malcriado. Él me saluda, yo no lo saludo. Él me llama, yo nunca le contesto. Él me ha escuchado a mí diciendo cosas que no tengo que decir. Eso es un agravante para nuestra vida como cristianos. Ahora, pero si yo le caigo mal a una persona, hermanos, porque no comparto su modo de hablar, porque tal vez habla cosas que no debería de hablar, tal vez no comparto la conducta que él tiene, o tal vez, hermanos, no me río de los chistes rojos que cuenta. Si yo le caigo mal por eso, tranquilo por eso, porque yo estoy tratando de vivir como es digno por la vocación de la cual he sido llamado, porque yo he sido llamado para ser apartado, hermano, para Cristo. Entonces me tengo que cuidar de no enredarme en eso, porque si no, mi testimonio se empieza a caer. Entonces, si yo le caigo mal a usted por eso, porque de repente siempre le digo la verdad, si usted hace algo yo le digo, no, hermano, eso está mal, o algún compañero de trabajo yo le digo, no digas eso, no puedes andar con otra mujer porque tú eres casado. Entonces dice, me cae mal este señor, porque ¿qué le importa a él pues? Si caigo mal por eso, hermano, pues ahí ¿qué puedo hacer yo? Pero nosotros fuimos llamados, hermano, a hacer luz, ¿verdad? A tratar de vivir conforme a la vocación que hemos sido llamados. Esa palabra, la vocación, a eso mismo se refiere. Dice que se refiere al llamado soberano que Dios hizo en nosotros, a la salvación. Es un llamado eficaz, hermano. Y debemos de vivir como tales, dignos. Amén. Vamos a ver el capítulo, el verso 2. Dice, ya nos enseñó el apóstol Pablo, aquí en el verso 1, dice que debemos de vivir, que andéis como es digno con la vocación con la que fuisteis llamados. Ahora mire el 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Humildad, esa palabra, hermano, en peligro de extinción en las iglesias de ahora en día. Esa palabra no existe ahora en las iglesias. ¿Y sabía usted
que paradójicamente tampoco existía cuando el apóstol Pablo escribió la carta. Se dicen los estudiosos de la gramática que para ese tiempo no existía la palabra humildad, sino más bien a él se le da y que él acuñó esa palabra para reflejar que era una actitud de un cristiano, que ese cristiano tenía que ser humilde. Esa palabra no existía, pero él la usó para describir esa cualidad de un cristiano, la humildad, ser humilde uno. Ahora, ¿qué es la humildad? La humildad es la virtud cristiana más fundamental, hermano, en nosotros. Debemos de ser humildes. Mire lo que dice Santiago 4:6. Por favor, si los muchachos me ayudan. Santiago 4:6. Usted lo ve en las pantallas y guarda y mantiene su Biblia ahí. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí ve? A los humildes. Dice, y es la cualidad del carácter que Dios manda en la primera bienaventuranza. Mire lo que dice en Mateo 5:3. Si ve que los muchachos de la multimedia son más rápidos que nosotros, entonces mejor que ellos busquen los versos. Dice Mateo 5:3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Esa palabra pobres significa humildad. Los bienaventurados los humildes en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. También, hermano, describe y refleja la gracia noble del Señor Jesucristo. Ven, Jesucristo fue humilde, hermano. El Señor fue humilde y nos dejó esa clase a nosotros. Mansedumbre, mire lo que es mansedumbre. Es un producto inevitable de la humildad. Ser manso, no menso, hermano. Porque muchos creen que nosotros los cristianos somos mensos, ¿sí sabe? No tiene nada que ver. Mire, la palabra de mansedumbre es un producto de la humildad y se refiere a la actitud de un espíritu tranquilo, con emociones y mente bajo su control. Esa es la palabra mansedumbre. Que usted tiene sus emociones y su mente bajo su control. No es que usted siempre va a andar ahí, porque siempre entendemos que de una persona que es mansa, decimos que es así, todo. No, hermano, no se trata nada de ver eso. Esos son caracteres que la persona tiene. Otros son así medio acelerados, otros son más tranquilos. Pero no define si esa persona es mansa o no. De repente lo ve tranquilito ahí, no, pero júrguelo. No, se va a llevar una sorpresa. Entonces, eso significa de mantener nuestras emociones y mente bajo nuestro control. También dice que debemos de tener paciencia. El significado literal de la palabra griega es longanimidad. Se refiere a una paciencia resuelta, hermano, que es el producto de la humildad y de la mansedumbre. Si ve, nosotros los cristianos, hermano, debemos de ser personas, escuche bien, modelos. Que cuando las personas nos vean, no necesitemos hablarle de Cristo, sino que esas personas digan, esa persona tiene algo diferente. Esa persona es humilde, esa persona es paciente, esa persona es manso, esa persona no se le halla por dónde tachársele. Así debería de ser nuestra vida. Y así nos aconseja el apóstol Pablo. Mire, ya para cerrar, dice ese verso, dice, soportaos los unos a los otros. Esta frase la tenemos que poner en práctica todos los días, hermano, todos los días. Porque usted dirá, no, pues que los hermanos los miro solo los fines de semana. Ay, pues la señora o el señor, ahí lo tiene al lado todos los días. Entonces debemos de soportarnos, hermanos, porque de repente tenemos problemas, tenemos situaciones en donde nosotros tenemos que lidiar con ellos. Amén, porque se supone que somos mansos. Y la palabra mansedumbre significa que tenemos bajo control nuestras emociones y nuestras emociones y nuestra mente están bajo control de nosotros. No es fácil, hermano, no es fácil. Pero cuando nosotros vivimos una vida así, las cosas como que resultan un poco más fáciles. Más fáciles porque usted se evita, usted es una persona mansa que le dicen lo que quiere, usted mantiene su control y dice usted no voy a entrar en pleitos, no voy a entrar en contiendas, no voy a entrar en esto. Usted se mantiene alejado de esas cosas. Pero si es un poco así medio eufórico, no, hay que tener mucho cuidado porque podemos perder el piso. La humildad y la mansedumbre y la paciencia se reflejan en un amor benévolo, hermano, y aguantador de los demás, que se expresa de una forma, hermano, incondicional con los demás. Es muy importante, ¿sabe por qué? Porque nosotros como cristianos nos rozamos con mucha gente, en la iglesia, en el trabajo,
Claro, hay de unos cristianos de repente que dicen por ahí, hay una película que son cristianos de la secreta, que solo en la iglesia y allá en el trabajo no son cristianos. Dice así, búsquela ahí está en YouTube. Cristiano de la secreta, dice, nadie sabía que era cristiano. Entonces, si usted es así en su trabajo, pues claro, pues no, estas cualidades, pues la persona no la van a buscar en usted. Pero desde el momento que usted esté en lugar y usted saluda a alguien y usted le dice, hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga. Porque hay que bendecir hasta los incrédulos. ¿O a esos no les dice usted que Dios le bendiga? No, usted cuando saluda a alguien allá, hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga. Porque el saludo no es exclusivo para nosotros. Nosotros somos de bendición para esas personas. Desde ahí esa persona dice, oh, él es cristiano. Y desde ahí ya le pone el ojo. Ah, voy a ver, dice, a ver si qué se roba, qué se llevó hoy. Hay veces que no decimos eso porque no nos queremos dar a color y decimos, no, es que me va a ver y a mí me gusta echarme mi siestecita o me voy para el baño y me tardo 20 minutos. Cuidado, hermano. ¿Ok? Dice el 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sí, el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros, hey, tengan cuidado acá, tienen que ser así, tienen que ser allá. Ok, ya salimos de lo espiritual, ahora vamos a la práctica, cosas que nosotros debemos manejar, dice. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu está concedida por el Espíritu a todos los creyentes verdaderos, hermano. Esa es una unidad. Si usted tiene el Espíritu Santo y yo también, a la hora de un problema, ahí se acaba el problema. ¿Ve? Porque tenemos el Espíritu Santo, hay una unidad, no se contradice, nos llevamos bien. O sea, no nos vamos así, qué barbaridad, que cómo nos llevamos, porque si no acá arriba no hubiera puesto soportados unos a los otros, ¿verdad? Pero sí existe eso, hermano, existe esa unidad en el Espíritu. Esto se refiere también, hermanos, a que nosotros venimos a ser uno en Cristo, todos. Todo aquel que, no importa en qué nación se encuentre en este momento, pero si él es cristiano y profesa la fe que usted y yo profesamos, ese señor es cristiano o esa señora es cristiana y somos uno en Cristo. No importa de dónde, qué parte, qué nacionalidad sea. Vamos al 4. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis bien llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo, hermano. La iglesia del cuerpo de Cristo se compone de cada creyente desde el Pentecostés. No estoy diciendo desde el Pentecostés, allá en Hechos 2, hasta aquí, hermanos. Hasta aquí es donde estamos nosotros. El cuerpo de Cristo se compone de todos los creyentes que estamos acá, de todos los creyentes que han existido. Una esperanza, dice, este es el juramento de la herencia que Dios nos dio a nosotros, que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Amén. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, hermano. Que usted se muere, no hay problema. Hace poquito hablé con mi papá ya tiene 65 años, va a cumplir. Y le digo, viejo, ¿cómo estás? Y me dice, aquí un poquito mal, que tengo unos dolorcitos por acá, pero ahí estoy orando, dice, porque, no sé, pues ahí en Honduras se manejan otras cosas, ¿no? Que ahí estoy tratando yo con él también. Estoy orando, dice, ese espíritu de muerte, dice, ese espíritu de enfermedad, me dice. Y le dijo, viejo, tranquilo, ¿cuántos años tenés? 65, viejo, pero es que ya estuvo, ya la lata ya se siente, le digo, la depreciación ya se va sintiendo, ya son 65 primavera, no pasan en vano, no, pero yo creo, no, sí, viejo, pero, y ahí empecé a tratar de ayudarle, ¿no? Porque, no, nadie se quiere morir, todos queremos seguir acá, pero debemos de tener, hermano, esa esperanza, hermano, de que usted al morirse, y al final así le dije, pues viejo, le digo, mira, si vos te morís hoy, no te preocupes, te voy a llorar, sí, porque te voy a extrañar a la distancia, pero se extraña. Pero le digo, no, va a haber un día que nos vamos a ver y si no nos vemos, la vas a estar gozando también y yo voy a llegar también allá, le digo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos. Usted se enferma, se muere un familiar, duele en lo físico, pero sabemos que se ha ido a un mejor lugar. Ojo, si es un cristiano, amén, si es un nacido de nuevo. Dice el 5. Un Señor, una fe y un bautismo. ¿Se acuerdan de aquellos señores, verdad? Himeneo y Alejandro. Esos señores seguían dando problemas. El apóstol Pablo deja claro y dice, un solo Señor, una fe y un bautismo. Estamos sujetos a un solo Dios, hermanos. A un solo Dios. Recuerde que en el tiempo, en el lugar geográfico donde estaba situada la iglesia de Efeso, pues ahí, hermano, ahí pura idolatría. Ahí estaba el templo de Artemisa, ahí estaban los que estaban judaizando también en contra de la iglesia. Ahí era un puerto, hermano, donde todos llegaban, atracaban ahí y llegaban a ver. Ese templo, hermano, fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Todo mundo quería ir a conocer ahí. Y ahí, mire, ahí la gente vivía de hacer sus estatuillas
y se las vendían a los que iban a pasear ahí. Entonces el apóstol Pablo les dice, no, es un Señor, una fe y un bautismo. Déjense de mentiras, aquí no existe nadie más. Una fe, esta fe que vamos a tratar aquí, hermanos, en esta carta aquí, esta fe se refiere a la doctrina revelada en el Nuevo Testamento. ¿Ven? No es una fe de que yo creo, tengo fe en el Señor. No, no, es una fe. Esta palabra fe es el evangelio, la doctrina del Nuevo Testamento. Es un mensaje, es el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Se recuerda en Judas 3, en donde dice, el apóstol Judas dice, contended ardientemente por la fe. No es por algo que yo creo, sino por la palabra, por el mensaje, por la doctrina, que no sea diluida, que no sea confundida, que no sea torcida. Hermano, eso es lo que está pasando ahora. Ahora últimamente, desde hace 40, 50 años atrás, se ha venido torciendo la palabra. Se ha venido torciendo la Biblia en beneficio de las personas. Ojalá y fuera de todos, no de unos pocos, se tuerce el evangelio. Entonces hay una sola fe, hay un solo mensaje, hermano, que se le ha dado a la iglesia. Un solo mensaje, y este es el mensaje que Cristo vino a predicar, y por ese mismo mensaje murió en esa cruz. Y murieron todos los mártires también. Un solo mensaje, no hay nada más escondido ahí. El problema ahora que existen tantas corrientes, hermano, y uno que no le gusta estudiar, uno que no le gusta leer, termina uno ahí siguiendo. Por eso el apóstol Pablo dice, no, solo hay un solo Señor, una sola fe, una fe. También dice ahí mismo un bautismo. Esto es una referencia probable al bautismo de agua, ¿no? Que viene después de la salvación. Te dice, hermano, ¿qué me tengo que bautizar para ser salvo? No, pero es una señal, es algo que usted dice, ok, yo hago públicamente mi fe. Por ejemplo, yo estoy ahorita tocando el tema de la carta a los Efesios. Usted viene y dice, sí, Señor, yo creo que tú diste tu vida por mí, me arrepiento. Ahí solito donde usted está, no necesita levantar la mano ni venir acá. Usted dice, voy a venir a la iglesia y empieza, y usted nace de nuevo. Pero ¿cómo nos damos cuenta nosotros? Cuando dice el hermano, ok, hermano, ¿quiénes se van a bautizar? Dice usted, yo me voy a bautizar. Sí, hermano, sí, yo tengo a Cristo en mi corazón y yo me voy a bautizar. De esa forma, usted expresa de que usted es un nacido de nuevo. También esta frase, hermano, el bautismo espiritual es cuando el Señor, cuando usted fue salvo en ese momento, que ocurre ese milagro y que el Espíritu Santo viene a vivir a usted. Ese es el bautismo del Espíritu. Mire lo que pasó en 1 Corintios 12:13. Así lo explica ahí. Dice 1 Corintios 12:13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Sí ve? Todos fuimos bautizados en el Espíritu en el momento que nosotros recibimos a Cristo. Si tiene duda con eso, pues ya sabe, ahí está el pastor, cualquier cosa, no, toca allá a la oficina que le aclare el punto. Dice el 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios, esta es la doctrina básica, hermano, de Dios que se enseña en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Un solo Dios, no hay otro Dios, no existe otro Dios sino como nuestro Dios, hermanos. Amén. Y uno estudiar a Dios, porque en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ahí está Dios, ahí expresó Él su soberanía. Vamos a ver el 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todas las personas que nosotros, todas las promesas, hermano, que nosotros poseemos, fue dada por el Señor. No merecíamos nada y aún así Él nos dio todo. No merecíamos nada, hermano. Estábamos directo al infierno. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, mas aún así Él nos dio todo, Jesucristo. Todas las promesas, hermano, provienen de Él. Amén. Dice el 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Mira, aquí ya estamos entrando a un tema un poco complicado, así es que necesito que me ponga atención, porque aquí vamos a llegar al capítulo 11, un capítulo 11 que por cierto es un poco controversial, ¿no? Para las personas que todavía están metidas en corriente de los apóstoles, ¿no? Entonces, pongamos un poco bien atención aquí para tratar de respondernos nosotros mismos.
Usted se va a responder usted mismo, en este caso, si todavía está este ministerio vigente. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, subió a lo alto. Pablo hizo una traducción del Salmo 68, como una introducción del Salmo 68, 18. Por favor, si me lo ponen. Salmo 68, 18. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Yahvé, Dios. El apóstol trata de explicar de una forma, hermano, de cómo Cristo recibió el derecho para conferir los dones espirituales. En el Salmo 68 es un himno de victoria compuesto por David cuando conquistó la ciudad de los jebuseos, conocida como Jerusalén. Entonces ellos cantaron ese himno. Aquí el apóstol Pablo presenta a Cristo como un rey que viene de la batalla, y usted sabe que los reyes cuando iban a la batalla, llegaban ellos, destruían todo el pueblo y ellos recogían el botín y llevaban también esclavos y se los llevaban para su reino. En este caso, hermano, pues Jesucristo vino aquí a la tierra. Usted sabe que Él vino aquí y Él murió. Y cuando Él murió en la cruz, hermano, Él venció en la cruz. Ese era el trabajo de Él, al venir aquí, morir en esa cruz. La vez pasada tratamos eso con los ateos que dicen que el diablo venció en la cruz, y por eso hay muchos ateos creyendo que el diablo es el bueno, porque mató a Jesús en la cruz. Eso es un error. Jesucristo venció, era necesario que Él muriera en esa cruz. Por eso le dijo a Pedro, le dijo, apártate de mí, Satanás. Cuando Pedro le dijo que no te acontezca esto, Señor. Porque sabía Jesús que ese era su final en esa cruz, para poder, hermano, conseguir para nosotros una restitución, para poder a nosotros presentarnos al Padre. Amén. Entonces Jesucristo fue victorioso en ese Calvario. Él venció en ese Calvario. Llevó cautiva la cautividad. Esa frase, a través de su crucifixión y resurrección, Cristo venció a Satanás y la muerte. Y Él volvió triunfante a Dios con todos aquellos que Él habían sido pecadores y prisioneros. Él volvió con todo el botín al cielo. Después que Él después que Él derrotó a Satanás y a la muerte, volvió triunfante a Dios con todos aquellos pecadores y prisioneros de Satanás. Mire cómo lo presenta Colosenses 2:15. Dice Colosenses 2:15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La siguiente frase dice, dio dones a los hombres. Él distribuyó el botín, hermano, que Él recibió a lo largo y ancho de su reino, tras haber Él vencido en esa batalla que Él vino a luchar acá. Tras Él haber vencido, una vez que llegó al cielo, Él todo ese botín que Él recibió, Él lo repartió en su iglesia. ¿Cómo? Cuando Él ascendió, hermano, Él le dijo a los apóstoles, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y les dé poder. Esa palabra poder, hermano, si usted la busca en el griego, es la misma palabra que se usa para dinamita, dínamos. Eso es poder. Usted sabe lo que hace una dinamita, explota, rompe. Óigame, pero esto le estaba hablando a los discípulos ahí en ese tiempo, a sus discípulos. Él fue quien dio los dones, hermano. Nadie los puede comprar, nadie los puede adquirir. Yo no puedo pedir dones a alguien porque no me los puede dar. Los dones los da el Señor. Hubo un tipo, un señor por ahí que quiso comprar unos dones, y el apóstol Pedro lo reprendió y le dijo que los dones no se vendían, porque los dones eran dados por Dios. Ahora, hermanos, se hacen congresos, se hacen reuniones exclusivamente solo para recibir dones. Eso es un error, porque los dones los da Dios. Yo no puedo impartir un don. Eso lo da el Señor Jesucristo. Él es el único que tiene ese derecho para hacerlo. Los hacen, hermanos, los dones. Dice, ¿qué don quiere usted? El de sanidad, venga para acá, una fila. ¿Usted qué quiere? No, de milagro, de caminar en el agua, venga para acá. Y ahí terminan ahogados y después no saben qué hacer. Reparten los dones, según ellos, como que fueran aguacates que están vendiendo en el mercado. Eso no es así, hermanos. Los dones los da el Espíritu Santo. Se los dio a los apóstoles en ese tiempo. Dice el 9, y esto que subió,
¿Qué sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Subió, eso fue cuando Él subió y está sentado a la diestra del Padre. Allá está Jesús, ¿ya? Pero dice que había descendido primero. Esto se refiere a la encarnación de Cristo cuando Él bajó del cielo como hombre para sufrir y murió en la tierra. Él dejó todo lo que tenía allá, hermano, para venirse a encarnar aquí y morir aquí en la tierra. Con un propósito vino Cristo. Y el único propósito de Él era morir en esa cruz para darnos salvación a nosotros. Dice la siguiente frase, dice, a las partes más bajas de la tierra. Es un contraste, hermano, totalmente diferente al cielo. Imagínense, Él estaba ahí en el cielo con todo su esplendor, con toda su majestad, Dios poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y Él vino y descendió hasta acá, hasta la tierra, y dice, hasta las partes más bajas de la tierra. Es una frase acá que no apunta a un lugar específico, sino a la gran profundidad, por así decirlo, de venir aquí a la tierra y de encarnarse en un mortal. Dios se soltó de todo y se encarnó en un mortal, hermano, para venir aquí en la tierra. Por eso dice a las partes más bajas de la tierra, entre su crucifixión y resurrección a un lugar más allá de la tierra, porque una vez que Él estuvo acá, Él murió y fue a la tumba. Y dice la Biblia más adelante que alcanzó a llegar, hermano, hasta los lugares más bajos, hasta los abismos donde estaban los demonios. Vamos a ver Primera de Pedro 3:18 al 19. Primera de Pedro 3:18 al 19 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, ¿sí ve? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El trabajo de Jesucristo, hermano, no solo quedó en venir en la cruz y morir, no solo en venir a la tierra y morir en esa cruz, sino ir más allá, hermano. Fue un trabajo, hermano, perfecto que Jesucristo hizo en esa cruz para que usted y yo estuviéramos sentados hoy aquí escuchando su bendita palabra. Y un día morir, hermano, y encontrarnos con Él allá en el cielo. Eso es sorprendente, hermano. Eso es una noticia que uno se queda asombrado. Dice el 10, el que descendió, dice, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Después que el Señor, hermano, cumplió todas las profecías que escribieron los profetas del Antiguo Testamento, porque Él las cumplió todas las profecías. Es una obra redentora, hermano, que Dios ordenó para Él desde el Génesis. Y Él vino, hermano, y la cumplió hasta la última coma. Cumplió Jesucristo en esta tierra. Él ganó el derecho, hermano, de señorear sobre la iglesia. Él es nuestro Señor por eso. Porque Él pagó por tu sangre hasta la parte más mínima. Él pagó por nuestras vidas. Él se ganó ese derecho de gobernar sobre la iglesia y de dar dones a la iglesia. Por eso le decía, Él es el único. ¿Por qué? Porque Él pagó, Él compró esos dones. Él pagó con su sangre por esos dones, que ahora Él imparte a sus iglesias. Llenó el universo entero con su presencia, su poder, su soberanía y su bendición, hermano, como Dios mismo. Lo llena en todo Él. No hay nada, hermano, que en este mundo, en esta galaxia, en todo lo que nosotros alcanzamos, nosotros pues solo hasta el cielo miramos, ¿no? Pero hay gente que sí estudia más allá, las galaxias, pero Dios lo llena en todo. Mire el 11, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí llegamos al asunto medio complicado, pero gracias a Dios pues repasé unas prédicas ahí que el pastor ya había explicado para que veas que hago la tarea. Y ya más o menos ahí agarré un material que está muy interesante. Él constituyó a unos, hermanos. Como hemos visto hasta aquí, Jesús tenía el poder para llamar a quien Él quisiera. Jesús, ¿ok? Tenía el poder y su soberanía para asignar los dones espirituales a aquellos que había llamado al servicio de su iglesia. Él podía hacerlo. Y no solo dio dones, sino también llamó a hombres dotados, hermano, para el servicio de la iglesia. Llamó a los apóstoles. La palabra apóstol es un término que se le dio a los 12 discípulos de Jesús que le habían visto resucitado a Él. Esos 12 apóstoles, incluyendo a Matías, que reemplazó a Judas, fueron los que lo vieron resucitado a Él. Más adelante Pablo fue llamado y apartado de una manera única
porque solo a él se le apareció Jesucristo de esta manera para llamarlo al servicio de la iglesia. Este apóstol también tuvo un encuentro milagroso con Jesús. Se recuerda que lo vimos cuando él iba hacia Damasco. Jesucristo se encontró con él y lo llamó. Esos apóstoles, hermanos, fueron escogidos por Cristo directamente. Ningún hombre oró por ellos. Otro apóstol no vino y dijo, no, es que solo quedamos 12 y son un montón de lugares que hay que recorrer. Venga, vamos a agregar más. No. Solo los apóstoles de Jesucristo. Y mire cómo se presentaban ellos. Gálatas 1:1. Por favor, si me lo muestran. Gálatas 1:1. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. Escuche bien. Sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. No por hombres ni por hombre, dijo. Primera de Pedro 1:1. Dice el apóstol Pedro. Pedro dice, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadonia, Asia y Bitinia. Así se presentaban los apóstoles, hermano, que ellos fueron llamados por Jesucristo directamente. Vamos a ver aproximadamente, hermanos, bueno, no aproximadamente, vamos a ver 3 responsabilidades que Jesucristo le dio a los apóstoles y lo podíamos tomar como requisitos para un apóstol. Número 1, poner los cimientos fundamentales de la iglesia. Porque acuérdese que aquí Jesucristo, Él ya hizo toda su función. Ahí está Él a punto de partir. Ya, cuando Él viene y le reparte los dones a ellos antes de irse. Mírenle en Efesios 2:20, ahí mismo donde está. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Para eso fueron llamados los apóstoles, por Jesucristo y para poner los cimientos fundamentales de la iglesia. Ese es el primer requisito que un apóstol, desde el año 1 de Cristo hasta ahora, debería de tener para ser llamado apóstol. Número 2, recibir, declarar y escribir la palabra de Dios. Efesios 3:5, búsquelo ahí. Rapidito. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Se recuerda que ese mismo pasaje lo citamos con el apóstol Pablo, cuando dijo que Jesús le había permitido a él entender los misterios de que los lejanos, los que estaban separados eran los gentiles y que Dios ahora los había hecho parte de un mismo cuerpo, que ahora ya no habían judíos ni griegos, sino que todos eran juntos. Esos misterios Dios se los dio a conocer al apóstol Pablo para que, mire, para que él los escribiera y para que fueran luz para nosotros ahora. Amén. Vamos por el requisito número 2, recibir, declarar y escribir la palabra de Dios. Ahora vamos a ver el otro, el 3. Dar confirmación de esa palabra por señales y prodigios y milagros. Cuando estos apóstoles, hermanos, terminaban de predicar la palabra, producían milagros y prodigios en medio de ellos. Ellos no hacían milagros como para atraer la gente, sino que después, hermanos, los milagros y prodigios se daban entre ellos. Y de ahí, de esa forma, se confirmaba que la palabra que ellos predicaban era de Dios. Todo lo que sufrieron estos apóstoles, hermano. El apóstol Pablo muchas veces fue preso, fue latigado, fue golpeado. Una vez lo golpearon tanto, hermano, que lo dieron hasta por muerto. De arrastras lo sacaron porque pensaron que estaba muerto ya, de la golpiza que le habían pegado. Ninguno, hermano, de estos apóstoles fue reemplazado al morir. Ninguno. Una vez se murieron, ya no. De ahí resurgieron los padres de la iglesia. No los padres de la iglesia católica, no. Los padres de la iglesia cristiana. Que ellos siguieron, hermano, discipulando a las personas. ¿Qué pasó con los otros también, hermano? Con los profetas. No se trataba de creyentes que tuvieron el don de profecía, sino, hermano, de hombres con una comisión especial en la iglesia primitiva. Vamos a ver 2 ejemplos, hermano, de un profeta. Busque ahí rapidito, Hechos 11:27. Hechos 11:27. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada.
la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ok, ahí se confirmó, la cual sucedió. Vamos a ver otro ejemplo de los profetas de ese tiempo. Hechos 21:10, más adelantito, ahí mismo en Hechos. Hechos 21:10, dice, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Mire la profecía que daban estos profetas. Estos profetas daban profecías de que se cumplían. Si no, ¿dónde acabó el apóstol Pablo? Hermano, no, por eso nosotros, hermanos, debemos de tener cuidado. O sea, eso de los profetas, sigamos estudiando aquí. Dice, aunque al igual de los apóstoles, hermanos, su oficio cesó al quedar cerrado el Nuevo Testamento. Cesó, esa palabra cesó dice se terminó. Ya no hay más apóstoles, ya no hay más profetas. Ya no, cesó ese ministerio. Porque leímos los 3 requisitos. Yo no me puedo considerar apóstol, porque yo no he visto a Jesucristo resucitado. Yo no he puesto los cimientos de la iglesia. No, hermano, y cuando yo predico, yo no miro que hay milagros. Puede pasar, que eso no es que nosotros no creamos en los milagros. Pueden pasar, pero eso no depende de mí. Eso depende de Dios, ¿correcto? El hecho es que yo trate de provocar algo que yo crea que va a pasar porque yo digo. No, hermanos, eso es Dios que lo da. Dios es el que da eso. Esos 2 ministerios cesaron, hermano. Cesaron. El Nuevo Testamento fue cerrado, hermano, a los 100 años. Cuando murió el apóstol Juan, que escribió Apocalipsis, ahí se cerró el Nuevo Testamento. De ahí 300 años después vino, ya se juntaron los del canon bíblico y dijeron, ok, aquí cerramos los 27, los 39 del antiguo, 66, los cerramos ya allá en el concilio de Cartagena, y ahí se cerró lo que ahora tenemos nosotros como la Biblia. Ya no hay más, porque entonces tendríamos que irle adaptando ahí a la palabra. Evangelista dice, hombres hermanos que proclamaron las buenas nuevas de salvación de Jesucristo a los no creyentes. En el original griego, hermano, cada vez que menciona la palabra evangelista, en el verbo relacionado que sale esa palabra, se traduce predicar el evangelio. Ahorita yo estoy haciendo esa labor de evangelizar, una labor de evangelización. Cada vez que nosotros predicamos el evangelio de Cristo, la palabra de Dios, estamos evangelizando a las personas. Las personas escuchan, las personas empiezan a meditar en la palabra de Dios. Pastores y maestros, dice, esta frase se entiende, mire que todas llevan coma, dice, a uno los llamo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pero cuando se refiere a pastores y maestros pone una I en medio, pastores y maestros. En el contexto original, hermano, esta I se significa como que es una sola función, es una sola función la que hace un pastor. Un pastor, la palabra es apacentador, alguien que apacienta a las ovejas, y el pastor también enseña a las ovejas. Claro, a las ovejas que se dejan enseñar, ¿no? Que aprenden. Y el pastor, hermano, también está bajo sumisión del gran pastor que es Cristo, porque Él compró la iglesia. Él compró la iglesia, Cristo la compró. Ahora, ¿por qué Jesucristo se preocupó, en este sentido se preocupó, por dejar los apóstoles que pusieron afirmaran los apóstoles y los profetas, se preocupó por dejar estas personas? ¿Por qué, hermano? ¿A fin de qué? Mire el 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por ese fin, había un trabajo que había que hacer. Había que hacer una fundición en la iglesia. Y esa fue la fundición que hicieron los apóstoles y los profetas. Ellos pusieron los simientes del evangelio, ellos pusieron los simientes del cristianismo. ¿A fin de qué? Para perfeccionar a los santos. Porque con esa doctrina, hermano, que esos apóstoles escribieron, inspiradas por el Espíritu Santo, son los que nos mantienen a nosotros aquí ahora en día. Esa doctrina ha sido predicada por muchos años y es la que nos mantiene, la que nos alimenta a nosotros para seguir adelante en Cristo. Si no, imagínense solo aquellos vieron a Cristo y ahora y nosotros.
Era necesario, hermano, que se escribiera todo lo que estos apóstoles escribieron. Perfeccionar, dice, esto se refiere a restaurar algo a su condición original. En un contexto se refiere al llevar al cristiano del pecado a la obediencia, a la persona sacarlo del pecado a la obediencia. ¿Ven? Cuando se está predicando la palabra, nosotros ponemos en práctica la palabra, buscamos lo que nos toca y tratamos de cambiar esas áreas a la cual la palabra nos está hablando. Pero como le vuelvo y repito, la palabra, hermano, es el elemento esencial en la vida del cambio de un cristiano. La palabra de Dios. No podemos cambiar sin palabra. No podemos vivir un cristianismo sin la palabra de Dios. Porque no solo es de venir a la iglesia, sino también, hermanos, estudiar la palabra. Perfeccionar a los santos. Santos, dice, todos los que creemos en Jesús. Usted es un santo. Ya dice usted, ¿de verdad? Pues póngame en una vitrinita. No, esa palabra quiere decir apartado. Usted ha sido un apartado para Dios. Dios lo apartó a usted. Eso significa la palabra santidad. Y por eso nosotros debemos de vivir en santidad, hermano. La obra del ministerio, este servicio, hermano, es un servicio espiritual, hermano, para perfeccionar, dice, a los santos en la obra del ministerio. Nosotros, hermano, como cristianos, debemos de servir, hermano, en el ministerio. Porque imagínense, somos nacidos de nuevo y estamos bien, entonces debemos ser parte del ministerio, ayudar en mi iglesia. ¿Qué hago? ¿Dónde puedo yo servir? ¿Qué hago? Parqueo los carros, ponemos un balo parking, la familia se parquean, yo agarro el carro y se lo parqueo. Mire qué bonito. Pero antes sí tenemos los servidores. Porque la gente no quiere servir en la iglesia. Porque muchas veces no queremos responsabilidades en la iglesia. No queremos llegar temprano, no queremos que nos llamen la atención. Voy a ver para aquí abajo, pues. Veo que me están viendo feo ya. Ya termino, hermano, ya termino. 13. ¿Para qué, pues? ¿Para qué? El 13, mire qué bonito, ya usted en su casa lo lee con más detenimiento. Mire el 13 lo que dice, hasta que todos, óigame bien, hermano, esto no se va a terminar aquí. Olvídese que la carta de Efesios no termina aquí, el pastor todavía está joven, o sea que va a seguir predicando por ratos. ¿Y para qué? Hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay propósitos, hermano, en nosotros venir a la iglesia y estudiar la palabra de Dios. La unidad de la fe se refiere a la verdad revelada a través de la enseñanza cristiana, hermano. Ahí nosotros aprendemos de la doctrina del evangelio. Es un contenido que hay en el evangelio. La unidad y la armonía de los creyentes solo es posible si se edifica, hermano, sobre el fundamento de la doctrina sana. Solo así nosotros podemos mantener una comunión con Cristo correcta, si tenemos un buen entendimiento de la palabra y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto no se refiere al conocimiento de la salvación, hermano, sino a un conocimiento profundo de Cristo a través, hermano, del estudio de la palabra de Dios. Ahí está, esa es la mente de Cristo, así es como Él piensa. Se lo inspiró a los apóstoles para que lo pusieran ahí, y nosotros, siempre decimos 2000 años, pero ya pasaron como 2500 ya, hasta donde vamos. Nosotros, hermanos, podemos seguir aprendiendo de Cristo, aunque ya Él no esté acá con nosotros físicamente. Pero sabemos, hermano, que cuando usted lee la palabra de Dios, es el único libro, ya lo hemos escuchado muchas veces, es el único libro, hermano, que cuando usted lo ve, lo está viendo a usted, como un espejo. Por eso a veces no nos miramos, ¿no? Porque estamos medio manchados y no queremos ver el espejo. Es el único libro, hermano, que cuando nosotros lo leemos, Él nos lee a nosotros. Es el único libro que cuando lo leemos, el autor está al lado de nosotros, diciéndole, hey, por ahí, por peligro. Por eso es muy importante, hermano, porque es para la perfección de los santos. Es para su perfección, es para su beneficio. Amén. 14. ¿Y para qué, pues? ¿Para qué vamos a estudiar la palabra de Dios si ya soy cristiano, ya soy salvo, no? Mire lo que dice el 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Ojo acá, niños. ¿Y por qué niños? Llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean como astucia las artimañas del error. ¿Sí ve por qué es importante alcanzar el conocimiento de Cristo? Para que no seamos, dice, como niños. ¿Y qué es un niño? Ahorita quiere este juguetito, las mías las meto al Walmart y se quieren traer medio Walmart. Le digo yo, pero hijas, ¿qué pasó?
Porque así son, ahorita quieren un juguetito, el otro quieren el otro. Entonces, para eso nosotros debemos de llegar a conocer, hermano, a Cristo, tener ese conocimiento, para yo no estar como niños, que hoy me voy a este, hoy me voy al otro. Por eso, hermano, veo un montón de gente, usted que le toca la puerta. ¿Quién es? Sí, le venimos. ¿Usted sabe si Dios salva? No, ahí tiene, sí, van a hablar de Dios. Ahí entran los testigos de Jehová, entran los mormones, cualquiera que le mencione a Dios, sí, es que está hablando de Diosito, dice. No, ese es un error. ¿Por qué, hermano? Porque somos niños todavía y somos llevados por donde quiera por viento de doctrina. ¿Qué es una doctrina? Es el fundamento, hermanos. Esos tipos de personas tienen sus fundamentos basados en errores. Y si yo no conozco el fundamento de Cristo, del Evangelio, peligroso y acabo acá, como estos niños fluctuantes. Llevados, dice, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia. Óigame, es que no son ningunos brutos. No son gente que se les ocurrió decir, no, venga, no, son gente que estudian, hermano, y se meten y de repente, engañados por el error, lo arrastran a uno cuando usted no tiene el conocimiento. Muchas personas dicen, yo por eso no le abro la puerta a los testigos de Jehová, dice, porque ya poco acaban convencidos. Hace como varios años atrás, no fue aquí en esta iglesia, fue en otra, un hermano ya hasta recibía en su sala a los de testigos de Jehová, hermano, que le daban clases, aunque no lo crea, de Ripley. ¿Por qué, hermano? Porque no tenemos una doctrina sana, no sabemos quién es Cristo. Es muy importante nosotros, hermanos, estudiar la Biblia, hermanos. No lo digo yo, hermano, mira, y el apóstol Pablo fue el que le dijo niño, ¿ok? Así que pilas. 15. Si no, dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, hermano, siguiendo a Cristo, con un conocimiento, hermano, sano, que quién es Él. Crezcamos nosotros en conocimiento, en voluntad. Eso refleja, hermano, la vida cristiana. A usted le pasa algo, usted tiene en cualquier situación, usted sabe que usted es un hijo, un nacido de nuevo y que Cristo está con usted. Y Él es la cabeza, hermano. Ya estudiamos anteriormente qué es la cabeza, qué representa autoridad. Nosotros nos sujetamos a la autoridad. No hay iglesia sin cabeza. La cabeza es Cristo. Amén. 16 y cerramos. De quien todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido. Óigame, esa cabeza es responsable. No crea que es la cabeza y ella anda paseando por allá y la iglesia por... No. De quien, dice, está bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Estos somos nosotros los hermanos. Según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí ve? Todos unidos nos edificamos en amor. Crecemos en el cuerpo de Cristo. Porque Él es la cabeza, hermano, la que los mantiene a nosotros unidos. Es una actividad propia de cada miembro. El crecimiento bíblico y piadoso de la iglesia viene como resultado de cada miembro maduro dentro del cuerpo. Debemos de madurar todos, hermano. Debemos de tratar de ponernos al nivel todos, de madurar. Cuando usted le habla a alguien, esa persona, usted le habla con base, usted lo evangeliza, lo lleva por todo Romano, mire, enseñándole desde dónde tuvo la caída y ahora hasta dónde. Pero hay veces tenemos ese problema porque nos falta tener ese conocimiento de que el apóstol Pablo nos dice que debemos de tener para no ser unos niños inmaduros, hermanos. Amén. Muchas iglesias ahorita, hermano, allá afuera están llenos de niños inmaduros, fluctuantes, que hoy están aquí, mañana están allá, que no saben, están más perdidos que un piojo en peluca para cerrar. Debemos, hermanos, de estudiar la palabra de Dios y afirmarnos en Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y perdonen por su tiempo.